Ariel Zuligoy Velázquez, sonó el silbato de Bernini, comenzó el partido, movió Sol de América de Formosa. Sale Daniel Cuellar, dejando la pelota ya para su compañero Gastón. Gastón metiendo hacia el medio. La pierde Guaraní Antonio Franco y arranca en velocidad Castillo. Castillo viene por izquierda, va bordeando el área, echará el centro al piso. Va Tobías Albarracín y evita que la pelota se vaya hacia el área. Pero se va al córner y será tiro de esquina para Sol de América el primero. Pero cuando venía el pase para Bianchini se anticipa bien. Ríos le dejó para Méndez habilitado. La tiró por arriba de Poncio. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! De Sol de América de Formosa. Cuando se cerraba el primer tiempo, apareció el gigante Méndez. Le metieron una pelota en profundidad. Miraron los defensores de Guaraní Antonio Franco. Y allá Cuellar la bajó para Enríquez y Enríquez abrió para Moyano, que arrancará por izquierda. Moyano metió para el Chino Ramírez, que va en velocidad, ya está sobre el borde del área, echó el centro. Está el Chucky Núñez de cabeza, Morales. ¡Gol! ¡Gol! Echó el centro y el Chucky la peinó para el gigante sacudió, infló las piolas. Guaraní empata 1-1 con Sol de América. Bien, correcto, la tiene Lucas López García, engancha para el otro y después lo cruzan y será tiro libre para Guaraní Antonio Franco y salió al aire una tarjeta amarilla. Ahora, yo no entiendo los futbolistas, ¿eh? La salida con el taco y el caño que mete no es sobrando ni un lujo, era una necesidad de salir de esa acción. Está dejando la pelota ya allá para el jugador Moyano. Moyano quiere arrancar, lo persigue Benítez, metió la pelota en el área, está.